¿Cómo les estuvo yendo con los ejercicios en los tiempos libres que no le dedicaron a matemáticas? Con los ejercicios del práctico 8. Sí, ahora lo vamos a anunciar hoy oficialmente, pero ya decimos que sí, la fecha del parcial es el 12 de diciembre a las 10 de la mañana. Y va a durar 3 horas y media, ¿no? Sí. Nos confirmó Medellín ayer. Supongo que hoy lo anunciaremos oficialmente. No, la idea es no matar los ejercicios, justamente. Darle un poco de tiempo. Cae un sábado, sí. Sí, la idea es un sábado para complicar menos a la gente que trabaja o que viene del interior. Que pueda ser más fácil para venir. Así que bueno, ya tenemos fecha de parcial final. Fecha y hora. Sábado 12 de diciembre a las 10 de la mañana. De 10 a 1:30. De 10 de la mañana a 1:30 de la tarde. Si vamos a subir algo para practicar además de los ejercicios de práctico, y bueno, capaz que sí. Capaz que Todavía no hemos podido hablarlo no lo con los hablamos. demás. Vamos a verlo eso. Capaz que alguna cosa, vamos a poner algún ejercicio de otros parciales o algo. Parciales de años anteriores. Eso los tienen, ¿no? Eso creo que lo tienen, sí. Igual supongo que dicen del formato, claro, con el formato Del que vamos a formato. usar. Pero sí, igual el formato, capaz, sí. El formato va a ser entre medio parecido a lo que habíamos hecho en las evaluaciones. Pero tampoco lo hablamos mucho. O sea, capaz que cuando tengamos bien claro, vamos a hacer Como alguna para muestra. practicar puede ser. El tema es que hacerles una devolución capaz que ya es más complicado, No, porque eso si no. tenemos que corregir 200 ejercicios, porque la idea es que tenga una parte de desarrollo, ¿no? Claro. Falta un mes y medio. Sí. Eso puede ser mucho o poco, depende. A mí me parece un montón, pero Por eso a mí me parece un montón, pero. O sea, tienen con bastante anticipación, pero está. Si no sé los tiempos que tienen ustedes, capaz que con otras materias. ahí va a colgar la respuesta de alguno En de todo caso, desarrollo. eso sí puede llegar a hacerse, sin corregirla cada uno, lograr más o menos lo que sería la respuesta estándar para las preguntas de desarrollo. Sí, eso podemos proponerlo cuando nos juntemos con los demás.
Alguien había dicho que tenían alguna duda de un ejercicio, ¿no? Sí, el ocho A ver. nueve. A ver, más arriba. Sí, el de los cilios. El ocho Ah, el nueve. de los cilios. ¿Y cuál era la pregunta? Entonces yo no entendí de ti que la situación mucho, no supe de dónde empezar. Ok, a ver, estoy buscando el ejercicio. Sí, al 9 del práctico 8. Sí. De la atenuación. Sí, la parte C tiene una parte que se puede interpretar, claro, al modelar eso, después les dice que los modela como un sistema más a resorte. Bueno, sí, igual atenuación por lo menos en la parte A y B. No, la parte A y B no, pero la parte Mm. C. Pero bueno, vamos de a poco. Eh, en la parte A, yo no tengo dónde lo hice el ejercicio por acá. Bueno, pero la parte A lo que da es la diferencia de tiempo. Cuánto demora en llegarle a uno, cuánto demora en llegarle a otro. Em, bueno, la diferencia entre eso por lo menos. Y pide la distancia, ¿no? Eh, entonces ahí estamos hablando de ondas sonoras, ¿no? Entonces, este, la velocidad de propagación de las ondas sería la misma que usamos siempre. No sé, o sea, ¿llegaron a hacer la parte A o se trancaron ahí nomás? Ta, si no recuerdo mal, porque no lo estoy encontrando en mi cuaderno, creo que lo hice en alguna hoja suelta. Este, nada, era que usara la velocidad del sonido nomás en la parte A para, para sacar la diferencia ahí. eh, la distancia, perdón. Lo que tienen es la diferencia de tiempo. Claro, con el delta T. El dato ese de la dureza es para modelarlo como sistema masa resorte. Sí, fíjense, las unidades, esas coinciden con las unidades del K, la constante elástica de los resortes, ¿no? Así que bueno, eso sería para la parte B. Y, y la parte C es como más teórica.
Claro, eso sería el K. Y nada, Sí, en lo la que está parte B bueno, con el K y asumiendo que esa frecuencia que les dan es la frecuencia de resonancia, uno puede hallar el M, ¿no? ahí va. El sistema masa resorte. Sí, o sea, las partes A y B son sencillas, no se compliquen demasiado. Lo que está bueno es que piensen la parte C, Claro, voy a discutir que, eso. que es más teórica. Está bueno que lo discutan entre ustedes y eso. Ah, yo uso 343. Sí, yo uso 343 también, pero bueno, sí, Anda por ahí. andan por ahí algunos libros, sí es verdad que usan 344, pero no sé. No va a cambiar mucho el resultado. No, es que ¿de qué depende? ¿De la densidad del aire? ¿De qué más? Ya no me acuerdo. Pero Sí, básicamente esa es la densidad. supongo que eso puede variar un poco con otros parámetros como, no sé, La la composición temperatura, también la del aire. altura, Sí, la sí. composición. Así que es por ahí, pero no es exactamente la misma siempre. Y sí, la presión y eso, bueno, está. La presión y densidad y eso es la composición, sí. Pero está ahí ese valor, más o menos, 43, 44 metros por segundo, más o menos. Los resultados le van a ver bastante parecidos. Ahí va. Bueno, entonces vamos a efecto Doppler ya. Sí, si les parece, no sé si no hay más duda. Em, Alex no quiere repaso, ya veo. Dice Quedó, que quedó claro con el video. No quedó sé claro los con el demás. video. ¿Los demás pudieron ver el video? Sí. Ya está de más el repaso, ¿no? ¿Se entendió bien? ¿Hay alguien que no lo haya visto o no lo haya entendido? ¿Tenga alguna duda? Porque, claro, eso depende si se entendió más o menos, vamos a hacer un repaso rápido para Si ya recordar lo que saben se... todo, pueden hacer el ejercicio ustedes. Son dos, pueden hacer los dos, te queda. Ustedes me dicen que escribir y yo escribo. Lo del rebote de la onda. El del murciélago. ¿Eso estaba en el video? No, no, claro, en el ¿Qué video pasó como ahí? Ah, vimos el caso de un oyente moviéndose y por otro lado el caso de una fuente moviéndose y después pusimos la expresión al final. Acá en este ujú. murciélago habría que usar los dos casos, ¿no? Por separado y va a haber una fórmula parecida a la fórmula final. Ahí va. Bueno, entonces ¿hacemos repaso o no Más, hacemos repaso? como quieran. Hacemos un repaso rápido para recordar expresiones. Pueden votar. Son 6, así que mientras no voten 3 y 3.
Igual me pone contento que hayan visto el video. Todo. Que no es una muestra representativa porque no somos demasiados, pero... Bueno, podemos ver entonces. Sí, repaso solo las ecuaciones. Bueno, entonces... Bueno, hacemos un repaso de las ecuaciones. Acá tengo acá las Y podemos ver diapositivas. las ecuaciones, porque esas capaz que no es tan fácil acordársela de memoria Sí, si nunca las usaron. lo voy a compartir. Acá tengo las diapositivas. Bueno, como habíamos dicho, bueno, esto va a ser, las expresiones que vamos a hacer, que vamos a deducir son las del efecto Doppler para el caso de ondas sonoras, ¿no? Ya habíamos dicho en el video que el efecto Doppler se aplica a todas las ondas, a las ondas electromagnéticas también. Si bien cualitativamente parecido el resultado, las expresiones son diferentes en las ondas electromagnéticas y también son importantes. Pero bueno, en el video ahí comentamos un poco cuáles son las aplicaciones de las ondas electromagnéticas sin entrar en detalle. Pero vamos a ver lo de las ondas sonoras, que es donde está marcado el efecto Doppler que pusimos. Está dentro del tema sonido. Entonces, si ven esta figura del Kelvin-Sternheim, si uno tiene perdón, si uno tiene una fuente, primero una fuente que está en reposo con el medio, que en este caso va a ser el aire, y tenemos un oyente que se mueve a una velocidad v sub L, la fuente va a ir emitiendo sonido a una frecuencia f. Estas circunferencias, si quieren, son las crestas de las ondas, o si quieren los máximos en delta P, porque en el caso de ondas sonoras, que son ondas de presión, lo que se fija como la variación, lo que es la variación de delta P es lo que varía con X, en vez de la altura de la cuerda, en el caso de una cuerda. Así que acá lo que varía es delta P. Entonces, si quieren, estas circunferencias son los máximos de delta P, y la distancia entre dos máximos es la longitud de onda. Por eso es lambda acá, ¿no? Y bueno, las ondas se propagan a una velocidad c, por el medio, por el aire, y de nuevo tenemos, supónganse, un oyente moviéndose a una velocidad v sub L. Entonces, vamos a poner este dibujito de nuevo acá como guía. Para el oyente, las distancias entre longitudes de onda sigue siendo la misma, si la fuente está quieta, como en este caso. Lo que va a cambiar es la velocidad a la que le llegan los frentes de onda. O sea que para él le va a cambiar la velocidad del sonido que percibe el oyente, que le llamamos C', y que se va a poder hallar, usando un movimiento relativo, como C menos BL. Acá siempre, como habíamos dicho en el video, siempre vamos a usar en los ejercicios y para las expresiones estas que la velocidad tanto del oyente o de la fuente, cuando veamos después, no son son bastante más chicas que la velocidad del sonido. ¿Está bien? Porque si no después pasan otros fenómenos que no vamos a ver bien. ¿Qué pasa cuando una fuente, por ejemplo, se mueve a una velocidad mayor que la del sonido? Se producen ondas de choque y esas cosas que son efectos interesantes, pero que no los vamos a ver. Entonces, bueno, para el oyente, como se mueve a una velocidad VL, los frentes le llegan a una velocidad menor, C menos VL. Fíjense que cuanto VL es más cerca de C, es C',
es más cerca de cero, porque es como que la velocidad, el oyente está acompañando a los frentes de onda, ¿no? Y le demora más en llegar. Bien, entonces queremos hallar, nuestro objetivo es hallar la frecuencia F' le llamamos, que percibe el oyente respecto a la frecuencia F que emite la fuente, o el emisor. Entonces, para el oyente, dijimos la longitud de onda es la misma, la frecuencia es F', que es la que queremos hallar, la velocidad C', esto se cumple siempre, que es que la frecuencia por la longitud de onda es igual a la velocidad del sonido, que por todo lo que percibe el oyente. Por lo tanto, F' es C' sobre lambda. Y bueno, C' dijimos que es C menos B sub L, lambda es C sobre F, entonces podemos hallar F' en función de F. Y aquí aparece la fórmula F', que es la frecuencia que emite la fuente, o sea, la frecuencia que percibe el oyente es la frecuencia que emite la fuente por C menos BL sobre C. Fíjense que para este caso del oyente alejándose, C menos BL sobre C es un número menor a 1, por lo tanto F' es menor a F. Eso quiere decir que cuando un oyente se mueve alejándose de la fuente, lo va a percibir en un sonido acústicamente más grave, porque tiene una frecuencia menor, más grave de lo que emite la fuente. Esta fórmula se puede aplicar también si el oyente se acerca, lo único que hay que hacer es cambiar el signo acá. Si suponemos, por ejemplo, que el oyente se mueve a una velocidad BL, con el mismo módulo y la misma dirección, pero sentido contrario, hacia la izquierda, lo único que hay que cambiar es el signo acá. Eso es porque el C', la velocidad que va a recibir las frentes de onda va a ser mayor esta vez. Va a ser C' igual a C más BL. Por lo tanto, al final, lo único que va a cambiar es que F' va a ser igual a F por C más BL sobre C. Y C más BL sobre C es un número mayor a 1. Por lo tanto, la frecuencia F' en ese caso, que el oyente se acerca a la fuente, va a ser mayor a la frecuencia original que emite la fuente. Por lo tanto, va a percibir un sonido más agudo, acústicamente, el oyente cuando se acerca a la fuente. Más agudo de lo que emite la fuente, ¿no? ¿Está bien? Ese es el caso de que el oyente o el receptor, que eso también se llama receptor, se mueve respecto a una fuente o un emisor que está en reposo. Esa fuente en reposo respecto al aire, ¿no? Tenemos como marco de referencia en reposo, digamos, el aire siempre, como referencia. Bien, ahora vamos a ver el otro caso. Estos son los dos casos. A partir de estos dos casos se puede hacer el caso general, que son los que aparecen en el práctico. Tenemos ahora el oyente es el que está en reposo respecto al medio, respecto al aire, por ejemplo. Y tenemos una fuente que emite a una cierta frecuencia F, según la fuente, ¿no? Y se mueve a una velocidad V sub S, ahora alejándose del oyente. La fuente es la que se aleja del oyente. Repito, desde el marco de referencia del aire, el oyente ahora está en reposo y la fuente es la que se mueve a velocidad V sub S. Fíjense que, supónganse que en este punto de acá la fuente emitió un frente de onda y ese frente de onda va a estar acá, es esa circunferencia, después de un tiempo va a ser esta circunferencia, pero después la fuente se movió hasta este punto de la derecha, ahí emitió otra fuente, después emitió otra vez y otra vez, entonces esas son las circunferencias correspondientes a los frentes, esas circunferencias son los frentes correspondientes a cada instante en que emitió esa fuente, y por eso tienen ahora esta forma, que es del lado del oyente, o como la fuente se está alejando, están como descomprimidas, están como más alejadas que si el oyente estuviera a la derecha, que están como las ondas más comprimidas. Eso quiere decir que para el oyente, ahora las longitudes de onda, que son las distancias entre dos circunferencias consecutivas, entre dos máximos delta P consecutivos del sonido, va a cambiar, no es lambda como en el caso anterior, y fijos, no son circunferencias concéntricas, son circunferencias de esta forma. Y bueno, usando otra vez esta imagen del Ken Sternheim como guía,
Ahora tenemos que lambda prima es la longitud de onda que percibe el oyente, es decir, la distancia entre dos circunferencias consecutivas. Uno puede darse cuenta que si la frecuencia que emite la fuente es f, lambda prima va a ser igual a c más bs sobre f. ¿Está bien? Lo dejo pensando un ratito, pero eso es porque la fuente cada vez se va alejando más. Cuando va emitiendo está un poco más lejos. O sea, se está alejando con una velocidad bs, y eso hace que la distancia entre los frentes de onda, o la distancia entre dos circunferencias consecutivas, sea esa, sea c más bs sobre f. Esa es la distancia entre los frentes. ¿Está bien? Y la velocidad con la que se propagan ahora es la velocidad del sonido, porque el oyente está quieto en el aire. Lo que va a cambiar entonces son las distancias entre las circunferencias, lo que llamamos lambda prima. Nuestro objetivo sigue siendo YRF prima, que es la frecuencia que percibe el oyente. Se sigue cumpliendo que f' por lambda prima, frecuencia que percibe el oyente por la longitud de onda que percibe el oyente, es igual, como dijimos, a la velocidad del sonido, porque el oyente está en reposo respecto al aire. O sea, va a percibir toda la velocidad del sonido. Y bueno, lo único que hay que hacer es sustituir ese lambda prima por el lambda que tenemos en función de f de arriba, que es c más bs sobre f. Y entonces tenemos la expresión para el oyente en reposo con una fuente en movimiento. Si la fuente se aleja, f' es igual a f por c sobre c más bs. En este caso, c sobre c más bs también es menor a 1, por lo tanto f' es menor a f, y el oyente va a percibir una frecuencia acústica más grave de lo que emite la fuente. También se puede aplicar esto si la fuente se acerca. Si supónganse que tenga una velocidad bs con el mismo módulo y dirección, pero sentido opuesto hacia la izquierda, lo único que hay que hacer es cambiar el sentido. Es como si ahora las ondas, la parte apretada esté del otro lado. Y cuando se acerca, entonces lambda prima es c menos bs sobre f. Y al final, esto se sigue cumpliendo, f' es igual a c sobre lambda prima, pero como ahora lambda prima sería c menos bs sobre f, tenemos que f' es igual a f por c dividido c menos bs. C sobre C menos BS es ahora un número mayor a 1, perdón. Por lo tanto, f' en ese caso, en el caso que la fuente se acerque al oyente, es mayor a f. Por lo tanto, el oyente va a percibir una frecuencia desde el punto de vista auditivo más aguda de lo que emite la fuente. Y ese es el efecto que pasa, por ejemplo, si uno está quieto y viene una sirena, una ambulancia con una sirena. Cuando se acerca la sirena, a nosotros la percibimos más aguda que cuando se aleja. Ese efecto, bueno, es el efecto Doppler aplicado en este caso, en un oyente quieto, y un oyente quieto o en reposo respecto al aire. Nosotros estamos quietos y viene la ambulancia moviéndose a una velocidad de esa, o la velocidad que venga la ambulancia, ¿no? Bueno, ese efecto estamos todos familiarizados con eso. Nos pasa en la calle. Les comenté también que también pasa, bueno, si ustedes vieron Fórmula 1, se levantaron temprano alguna vez, algún domingo. Ahora no sé qué días los dan, pero antes lo daban los domingos de mañana, la Fórmula 1 en la tele. El motor de auto sonaba mucho más agudo cuando el auto se acercaba al micrófono, y cuando se alejaba sonaba más grave. Ese típico efecto es el efecto Doppler también en ese caso. Bueno, después, y esto se lo dejé como ejercicio, no quise andar mucho porque es parte de los ejercicios. ¿Qué pasa cuando uno puede aplicar ahora las dos cosas? Que la fuente está en movimiento y se está, por ejemplo, alejando de un oyente que a su vez también se está alejando, todos respecto al aire, ¿no? Respecto al aire que está quieto, o una persona que está quieta afuera mirando a las dos, como percibe. Siempre f' es la frecuencia del oyente respecto a f, la frecuencia de la fuente, o la frecuencia del receptor respecto de la fuente. Y habíamos visto que uno puede deducir que es, si en el caso de que las fuentes y
los oyentes se están alejando, es esta la fórmula, donde vemos que F' es F por C menos BL sobre C más BS. BL es la distancia en la que se aleja el oyente y BS la distancia en la que se aleja la fuente, que pueden ser distintas. Y bueno, C menos BL sobre C más BS es mayor a 1, es menor a 1, perdón. Por lo tanto, en ese caso, la frecuencia F' es menor a F, y bueno, el oyente va a percibir una frecuencia auditiva más grave. Y estas fórmulas se aplican si la fuente y el oyente se están acercando. Hay que cambiar los signos de los dos, sería C más BL sobre C menos BS. O sea, F' es igual a F por C más BL sobre C menos BS. En ese caso, C más BL sobre C menos BS es mayor a 1 y la frecuencia F' va a ser mayor a F. Por lo tanto, auditivamente, la frecuencia que va a percibir el oyente, el receptor, va a ser auditivamente más grave, más aguda, perdón. Y entonces, cuando los fuentes y el oyente se acercan, o cuando el emisor, si uno quiere de una forma más general, el emisor y el receptor se acercan, la frecuencia que percibe el receptor es un poco mayor de la que emite el emisor. ¿Está bien? Bueno, esto es, como habíamos dicho en el video, con el efecto Doppler, uno puede usarlo como ondas de radar para, por ejemplo, detectar con un radar la velocidad que se mueve un auto. El radar emite a una cierta frecuencia, el auto emite esa frecuencia y rebota en el auto, y después el auto hace como una fuente que se está moviendo. Y primero el auto se está moviendo, es como un receptor de la fuente que emite el lugar donde uno quiere detectar la velocidad del auto. Ese lugar o esa zona, esa sonda emite, el auto se está moviendo, es como el oyente, y uno aplica la fórmula para fuente quieta y oyente en movimiento. Después esa onda rebota en el auto, y el auto pasa a ser como un emisor, y el lugar donde uno quiere medir, la estación donde uno mide la velocidad, pasa a ser ahora el receptor. Entonces, uno aplica la fórmula de fuente, movimiento y receptor quieto, y obtiene una fórmula similar a esta de acá. Lo único que ahora las velocidades en ese caso son las mismas, y a partir de ahí uno puede hallar, como uno sabe la frecuencia a la que emitió, como el aparato emite una cierta frecuencia y recibe a otra frecuencia, puede deducir a partir de esa diferencia de frecuencia la velocidad a la que se mueve el auto. Ese es un caso que se aplica, el efecto Doppler. Para un caso concreto también, en biología se aplica con ultrasonido, se puede detectar a qué velocidad, con el mismo principio, pero con otro tipo, con ultrasonido, se puede ver qué velocidad se mueve el flujo sanguíneo, porque las ondas que uno emite rebotan en los glóbulos rojos y vuelven, y es el mismo principio, es una fuente que emite, es como si el receptor primero fueran los glóbulos rojos, rebotan en los glóbulos rojos y vuelven, y de los glóbulos rojos pasa a ser ahora un emisor, y bueno, uno aplica esta fórmula y puede deducir cuál es la velocidad del flujo sanguíneo sabiendo la frecuencia que emite el aparato y la frecuencia que lo recibe. Con esa diferencia uno puede hallar, conociendo la velocidad en el ultrasonido con la que se propaga en el tejido humano, puede deducir la velocidad de los glóbulos rojos, media, por lo tanto la velocidad del caudal sanguíneo. Esa es una forma de aplicarlo también a medicina, ¿no? Bueno, este es el caso para el sonido. Como dijimos también, las fórmulas cualitativamente se aplican, no cuantitativamente, y no lo vamos a ver porque hay que usar relatividad especial, porque en particular las ondas electromagnéticas no necesitan un medio para propagarse, o sea que tenemos que revisar un poco cómo vimos esto. En el caso de ondas electromagnéticas no tenemos, como en este caso, el aire o el medio que lo consideramos como en reposo y calculamos todo a partir de ahí. En el caso de ondas electromagnéticas
no hay un medio, hay que usar algunas contracciones que aparecen en relatividad especial, y uno tiene una fórmula un poco diferente, pero cualitativamente es lo mismo en el sentido de que si una fuente, si suponemos que tenemos una fuente moviéndose a una cierta velocidad y un oyente, si la fuente se acerca, y un oyente no, vamos a decir algo, un receptor, ahora estamos en el caso de ondas electromagnéticas, o sea, el ojo humano o una cámara CCD o un receptor de fotones, cualquiera, en vez de un receptor de sonido. Si la fuente que emite luz, por ejemplo, se acerca, vas a ver lo que se llama un corrimiento al azul, porque vamos a percibir una frecuencia mayor. En ese caso, cualitativamente es igual. Y cuando la fuente se aleja, vamos a ver que la frecuencia que percibimos va a ser una frecuencia menor, por lo tanto, es lo que se llama un corrimiento al rojo. Y bueno, esas cosas también tienen aplicaciones, se pueden saber. Si uno sabe más o menos a qué frecuencia emite una estrella, puede saber si una estrella se está alejando de nosotros o se está acercando, dependiendo si tiene un corrimiento al azul o un corrimiento al rojo, respectivamente. Bueno, también la expansión acelerada del universo se descubrió básicamente usando el efecto Doppler, con otras técnicas sofisticadas, pero básicamente es el efecto Doppler cuando uno en astronomía se da cuenta si una fuente, si una estrella se está acercando o alejando. Pero no vamos a ver nosotros, como les dije, las expresiones cambian un poco en el caso de ondas luminosas, no solo luminosas, ondas electromagnéticas en general, en todo el espectro electromagnético, y no lo vamos a ver. Pero quería comentarlo además que cualitativamente el efecto es parecido, si bien los números no lo son. No lo vamos a ver, así que solo para información, por si están interesados. No sé si quedó alguna duda. ¿No? Vamos al murciélago. Bueno. Voy poniendo el práctico entonces. Bueno, pues, gracias. Bueno, el murciélago tiene la letra bien cortita. Dice, un murciélago emite chillidos de corta duración a una frecuencia de 80.000 Hz. Y pregunta, si vuela hacia un obstáculo con una velocidad de 20 metros por segundo, ¿cuál es la frecuencia de la onda reflejada que percibe el murciélago? Entonces, vamos a... No sé dibujar un murciélago, así que va a ser un No, no es círculo. posible. Sí. Sí, o sea, el murciélago emite una onda, esa onda llega al objeto y se refleja, y luego el murciélago percibe esa onda reflejada. No cambia nada, bueno, vamos a ver. Esperemos que sí por el murciélago, por el bien del murciélago, pero porque si no, no se va a dar cuenta que hay un obstáculo. Sí, si no cambia nada, claro, ¿cómo sabe que hay algo ahí? Ok, entonces la frecuencia que emite el murciélago, vamos a llamarle F0, es 80 kHz. Y el murciélago, vamos a ponerle velocidad del murciélago, se mueve a 20 metros por segundo. Parece bastante, ¿no? Sí, Pero bueno, como eso. se mueve a 20 metros por segundo el murciélago. Entonces tenemos acá, este va a ser el murciélago. Que se mueve hacia algún obstáculo que Son voy a como dibujar. estaba viendo, como 72 kilómetros por hora.
Wow, Bueno, bastante, no sé qué habrá tomado eso. No sé. ¿alguna vez los persiguió un murciélago en un Claro. auto? Ok. Entonces, bueno, el murciélago emite una onda acá, ¿sí? Van rápido. No sé, no he Andan visto volando tantos rápido. murciélagos. No sé si alguna vez vi uno volando. Capaz que van a 70 Yo kilómetros vi, por hora. es verdad que van rápido, se ve como una mancha nomás. No se percibe mucho cuando andan volando. Pero bueno. Mm. Bueno, entonces el murciélago emite esa onda, ¿sí? Eh, el objeto este, no sé qué es un obstáculo, 160 kilómetros por Wow, hora. Bueno, terrible. bueno, ¿qué es lo que va a pasar entonces? El obstáculo este, voy a poner O de objeto, obstáculo, lo que quieran, va a recibir esa onda, ¿sí? Entonces, primero vamos a ir anotando. El murciélago emite, emite a frecuencia F0, ¿sí? Y el obstáculo recibe esa onda, pero el obstáculo, ¿con qué frecuencia va a recibir esa onda? Vamos a llamarle F'. El obstáculo no va a recibir la onda con la misma frecuencia que la emite el murciélago, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? En ese caso, o sea, ¿quién es, va a ser más agudo? Ahora vamos a ver. Este, ahí va. En este caso, eh, la fuente, que es el murciélago, se está acercando al obstáculo, ¿sí? ¿Qué es el objeto? No sé, algo quieto. No importa qué es. Solo No, que creo que es está algo diciendo quieto. como que el oyente es el objeto, algo así. Creo que entendí. Ah, ah, está bien. Sí. Y en este caso sería Este, eso. sí, sí, no leí arriba. Ahí va. Entonces, ahí va. El murciélago, que es la fuente, se está acercando a lo que sería el observador, entre comillas, que es el objeto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la frecuencia que recibe el objeto entonces? ¿Se acuerdan? Cuando tenemos fuente en movimiento, observador quieto y la fuente se acerca además. Ahí va. F' va a ser la velocidad del sonido sobre la velocidad del sonido menos la velocidad del murciélago por F0, la frecuencia a la que emite. En el caso de que se está acercando es menos. El más es cuando la fuente se aleja. ¿Te acordás? Porque cuando se está acercando, ¿cómo esperamos que sea la frecuencia? Esperamos que sea eh, más grande, ¿no? Esperamos una frecuencia mayor. Entonces, fíjense que con menos, acá abajo tenemos una frecuencia mayor, porque esto es mayor a 1, ¿sí? O sea, para acordarse si va más o menos, está bueno pensar eso. ¿Tiene que ser mayor o tiene que ser menor?
Y bueno, los signos tienen que ser coherentes con eso. Bueno, entonces el objeto recibe esa onda del murciélago a esta frecuencia. ¿Qué pasa luego? Bueno, el objeto va a emitir una onda reflejada, emitir entre comillas, va a reflejar la onda, entonces lo podemos pensar como que emite el obstáculo, emite la onda reflejada. ¿A qué frecuencia? A la misma frecuencia con la que recibe, ¿sí? Recibe a frecuencia f', emite, lo digo entre comillas, refleja a frecuencia f', ¿sí? Bueno, ¿y por qué digo emite? Porque luego esa onda reflejada es recibida por el murciélago, ¿sí? Murciélago recibe esa onda reflejada, bueno, y en ese caso el emisor de esa onda es el obstáculo, ¿no? Entonces, ¿con qué frecuencia recibe el murciélago la onda reflejada? Vamos a llamarle F segunda. Cuando estamos mirando la onda reflejada, ¿quién es el emisor y quién es el receptor? ¿Y cómo es la fórmula para ese caso? El emisor es el obstáculo, ahí va, que está quieto, ¿no? Entonces tenemos fuente quieta y receptor es el murciélago que se está acercando a la fuente. Ahí va. Entonces esa F' va a ser igual a ver cómo, sí, velocidad del sonido más la velocidad del observador, que en este caso es el murciélago, sobre velocidad del sonido por la frecuencia a la que emite el obstáculo. ¿A qué frecuencia emite el obstáculo? Bueno, dijimos a F', entonces acá va F'. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos esta primera ecuación y esta segunda ecuación. Combinando esas dos podemos hallar lo que queremos, que es la frecuencia a la que recibe la onda del murciélago, o sea, F segunda, ¿sí? Vamos a despejar, bueno, ya está despejada en realidad, pero escribimos F segunda, que sería Bs menos, no, más Bm sobre Bs. Y ahora sustituyendo la ecuación 1 en la 2, tenemos que acá va Bs sobre Bs menos Bm por F0. ¿Sí? Y bueno, acá los Bs, estos se van. ¿Sí? Y la fórmula que nos queda al final para la F segunda es bastante parecida a una de las que habíamos visto, ¿no? Bs menos Bm por F0. Esto se parece a la fórmula para el caso en que la fuente se mueve y el observador también, ¿se acuerdan? Igual, bueno, acá va arriba y abajo la velocidad del murciélago, ¿no? Que el único que se está moviendo es el murciélago. Pero bueno, con eso ya pueden hacer la cuenta. Fíjense cuánto les da.
debería darles mayor a F0, ¿no? Porque este cociente es mayor a 1. Ahí va. Ahí me dio por ahí, 89,91. Lo redondeé. 89,9 está bien. Podemos poner 89,9 kilohertz. Ahí va, que sí, es más grande. Bastante más grande diría, pero bueno, el murciélago se mueve a 70 kilómetros por hora. Está bien. Sí. ¿Dudas? ¿Se entendió eh, lo que hicimos? O sea, miramos primero la onda que emite el murciélago, aplicamos efecto Doppler ahí, vemos quién es el emisor, quién es el observador, y luego miramos la onda reflejada y vemos de nuevo quién es el emisor ahí, quién es el observador ahí. Em, y bueno, no mucho más que eso. ¿Todos entendieron? ¿Llegaron al resultado? ¿Sí? Bueno, y después hay solo un ejercicio más de efecto Doppler en el práctico. No sé si lo hacemos acá o lo hacen ustedes. Es más fácil que el murciélago en realidad. Podemos mirarlo. A ver. eh, ¿Será que es parecida a la ecuación al movimiento de las dos? Porque al reflejarse es como que la onda está en movimiento y el murciélago también. Eh, que la onda está en movimiento. ¿En qué sentido? O sea, sí, con la velocidad del sonido. La onda siempre va con la velocidad del sonido. Eh, sí, no es tan casualidad, o sea, vos podrías poner el murciélago emitiendo murciélago. em,
no sé si un observador en reposo por acá y después un receptor que se aleja con la velocidad del murciélago y sería medio una situación análoga, pero, o sea, no es del todo casualidad, pero tampoco podemos pensar a la onda como un observador o un emisor. No, la onda, siempre se mueve a la velocidad del Ujú. sonido. El que es parecido a esto es como un radar. Lo único que en el radar es al revés, digamos. El que emite es el obstáculo. Y si el murciélago fuera un auto, por ejemplo, eh, no tiene una fórmula similar. Lo único que el auto supuestamente se alejaría. Bueno, en el caso que el auto se acerque en ese caso el objeto sería como el que emite las frecuencias para detectar la velocidad del auto. Entonces está, es más o menos casualidad. No, Claro, en realidad lo no que pasa que tanto. acá es que tanto emisor como oyente es el mismo objeto, ¿no? Claro. Bueno, leemos el ejercicio 12. Ujú. Ok, ahí lo están viendo. El 12 dice, un auto de policía que suena una sirena con una frecuencia de 1200 Hz viaja a 126 kilómetros por hora. Otro automóvil viaja en sentido contrario a una velocidad de 72 kilómetros por hora. Considere que la velocidad del sonido en el aire vale 343 metros por segundo. ¿Cuánto vale en Hertz la diferencia entre la frecuencia que percibe el conductor del auto antes y después de que lo pase el auto de policía? Bueno, entonces, ¿qué situación tenemos ahí? ¿Qué situaciones? Tenemos dos. Queremos la frecuencia que percibe el conductor, ¿no? Entonces, el conductor, bueno, el auto sería el receptor y el auto de policía el emisor. Ahí va. Y tenemos el emisor y el oyente en movimiento en sentidos opuestos. Pero bueno, al principio eh, dice la frecuencia que percibe antes y después de que lo pase el auto. Sí, entonces al principio tenemos el auto acá moviéndose con velocidad del auto. No se ve mucho ahí. Capaz que otro color tampoco. Bueno, velocidad del auto y el auto de policía moviéndose hacia allá. ¿Sí? Y después el auto de policía pasa al otro auto y tenemos una situación así. El auto de policía está yendo hacia allá y el auto está yendo hacia allá. Pero bueno, en este primer caso se están acercando y en este segundo caso se están alejando, ¿no? Entonces, bueno, es esa la situación. La fuente y el receptor están los dos en movimiento, en un caso acercándose y en el otro alejándose. ¿Sí? Em,
capaz que lo pueden hacer ustedes, este ejercicio. ¿Sabrían cómo hacerlo? ¿Sí? Sí, es cambiar los signos. Fíjense cuál es la ecuación. em, y básicamente cambia de signos. Sí, cambian los signos cuando se acercan y cuando se alejan. El 13, ese es el que tienen que hacer ustedes. Es el de Es el ultrasonido. ultrasonido. Es viendo el video, miren que no es muy complicado. Ahí va. El 9 ya comentamos un poco. Ese también tienen que terminar de pensarlo ustedes. Pero dijimos que las partes A y B no se compliquen mucho y que después piensen la C. Y cuando hayan pensado en la C, la discutimos. Al 8. Me parece que ya hicimos bastantes ejercicios de este práctico acá. Tendrían que trabajar un poco ustedes también. Em, sí, el repartido 9 todavía no está hecho. La ecuación sería la última del video. ¿Cuál es la última del video? La última que vimos Sí, cuando con acá. observador y oyente en movimiento. Sí, bueno, sería esa para el caso cuando se alejan. Explícitamente está escrita para cuando la fuente y el oyente se alejan. Cuando se acercan hay que cambiar los signos y sí, sería eso en realidad. Ahí va. Sí, por eso este ejercicio es más para que lo hagan ustedes, es una aplicación de la fórmula. Sí, el BL sería el auto, porque es el que recibe la onda, y la fuente sería el auto de policía. ¿La L de qué es? No sé, pero como en el Kane estaba escrito así, y yo saqué la foto del Kane, lo tuve que dejar. A veces usan BS para la fuente de Claro, source, pero sí, la L no sé. no me doy cuenta. No, El yo parcial es tampoco. con material, sí, ¿no? Sí, sí. No discutimos 100%, pero creo que sí. Sí, bueno, no hablamos con los docentes nuevos. 60 puntos, 60 sí. puntos. ¿Qué podrían llevar? Calculadora, Calculadora estaría bueno que llevaran, porque andar compartiendo las calculadoras entre todos va un poco en contra del protocolo el protocolo, claro. de No COVID. solo ya es complicado de por sí, sino que además del protocolo. Este, Así que está bueno que llegue. Pueden llevarse la cuadernola. Sí, yo creo que sí. La idea es que vamos a poner ejercicios que, bueno, que puedan deducir, pero que no sean del ejercicio iguales a los de que resolvimos Claro. en la clase. El libro supongo que también pueden llevarlo si quieren y lo Sí. tienen. Si Y quieren también va a haber un imprimirse el Kane, docente en el coso y si quieren preguntar alguna fórmula, creo que no, ahí va. Sí, vamos a estar alguno de nosotros en cada salón. eh, y pueden preguntar, no sé, si no tienen por ahí el valor de epsilon cero, claro, algo esas así. cosas. Preguntan. Pero en principio pueden llevar el material. ¿Eh? Siempre escrito o impreso que quieran. Los celulares, no, por favor, ¿eh? Si, si quieren imprimirse todo Google y llevarlo, este, bueno, suerte buscando después, pero Y para transportarle esas hojas, pero bueno. sí.
en un camión. Si estudiaste, sabes dónde está todo, sí. Sí, la idea es que si siguieran los cursos, los videos y hicieran los prácticos más o menos, se puede hacer bien, ¿no? El índice. Bueno, sí. Igual tener el libro no siempre asegura que te vaya a ir bien. Lo digo No, por experiencia. Si no sabes nada, no te salva. Pero sí, la idea no es que se aprendan todas las ecuaciones de memoria, es que sepan usarlas, ¿no? Eso es lo que nos importa a nosotros. claro, cuándo aplicarlas. Es ver la situación, entender la situación y aplicar la fórmula cuando haya que aplicarla. O no, o cuando no se puede aplicar, no sé. Ahí va. Bueno, si no tienen ninguna duda, duda concreta, no hacer ejercicios enteros, que ya hicimos muchos, capaz que los dejamos ir a estudiar matemática. Ujú. Sí, si no tienen alguna duda, detalle que les haya quedado. Los otros ejercicios igual los podemos discutir después si quieren preguntar, pero por lo menos inténtelos primero. Claro, Bueno, y acuérdense que están, no sé si ustedes fueron a las clases de consulta. Ayer hubo clase con Elisa de tarde y el viernes hay clase con Bruno también de tarde, son las 2 de tarde. sí. Este, que si tienen dudas de prácticos viejos y eso, vayan, vayan que Todavía están para está eso. para eso, ¿Cómo? para que se puedan poner al día. Están preguntando, Ignacio, si hay práctico nuevo. Todavía no, o sea, va a salir la semana que Oh, viene. Pero por eso está ahí va. bueno ahora, si están bien, como que aprovechen a ponerse al día. Hicimos, el práctico 8 estuvo bastante semana, como para, a ver, vamos a empezar el práctico de óptica, que es el práctico 9 que lo pueden empezar bien. Ahí va. Bueno, Y eso, como dijo Ana Clara, si pueden, si tienen alguna duda de prácticos anteriores, pueden ir a la clase de consulta. Están los miércoles y los viernes, con Elisa y con Bruno. hay que hacer muchas cosas y el parcial está lejos. Sí, Sí, se entiende, pero bueno, después miren que se viene encima. sí. Ahora falta bastante, pero intenten estudiar, no sé, un poco, alguna semana por lo menos antes del parcial. Sí, claro, por lo menos. Bueno, este, nos vemos el martes. El martes sí va a haber otro práctico, ¿no? Pero, como dijimos, podemos contestar al principio de la clase algunas dudas, si ahí les quedó alguna duda de este práctico. Como hacemos siempre antes de empezar un tema, si les quedó alguna duda del práctico anterior, antes de enfocar un tema nuevo, vamos a contestar un poco las dudas de este práctico 8. ¿Está bien? Bueno, Bueno, chao. gracias, chao, que pasen bien.